Hola, muy buenas, mi nombre es Josué Hernández, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de la carrera de licenciatura en Administración y Generación de Empresas, de la clase de Seminario de Investigación. En este momento hablaremos acerca de la definición del alcance de la investigación, en el cual nuestro maestro tutor es el ingeniero Rosvin Padilla. Seguidamente tenemos que la definición del alcance de investigación es algo muy importante a tener en cuenta, a tener presente cuando estamos en desarrollo de nuestra tesis o de nuestra investigación o de nuestro trabajo de investigación. ¿Qué alcances puede tener el proceso de investigación cuantitativa? Una pregunta muy importante. Y es que si una vez hecha la revisión de la literatura hemos decidido que nuestra investigación vale la pena y debemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendrá. Alcances que puede tener un estudio cuantitativo. Un estudio cuantitativo puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo, y que a medida que vayamos presentando el tema vamos a analizar y vamos a ver que si se pueden aplicar los cuatro o solamente uno es el más importante. Debemos tomar en cuenta que el alcance del estudio depende de la estrategia de investigación, o sea, de nuestro alcance vamos a formular de qué forma queremos realizar la investigación y hacia dónde la queremos llevar. Así, el diseño, los procedimientos y otros componentes del proceso serán distintos en estudios con alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. O sea, cada uno de estos ítems dependerá o influirá en gran manera para estructurar nuestra investigación. Las investigaciones que se realizan en un campo de conocimiento específico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Como hemos visto en la clase, a medida que nosotros vamos realizando nuestro trabajo investigativo, hay muchas cosas que modificar y es por ello que se caracteriza este tipo de investigación científica, ya que no todo se da por hecho, sino que siempre hay margen de mejora. Es posible que una investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional y terminar como explicativa. O sea que no todo está escrito en piedra, sino que nuestra investigación puede ir evolucionando paulatinamente dependiendo de las variables y dependiendo de la información que nosotros tengamos a mano. Seguidamente, los estudios del alcance exploratorio. Ahora vamos a hablar acerca del alcance exploratorio. Se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado o que ese fenómeno de estudio nadie lo haya estudiado anteriormente, ya que no se cuenta o no se tienen los antecedentes para poder aplicarlos y de esta forma sustentar esas teorías realizadas con anterioridad, del cual se tienen muchas dudas o no se ha abordado antes, como les decía anteriormente. Alguna investigación que nunca antes se había realizado. Vamos a ver el valor de este tipo de investigación o este alcance exploratorio. Estos sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular. Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en su método en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más amplias y dispersas. Se dice que pueden ser más flexibles, esto debido a que ya no hay una base sustentada, el margen de error o el margen de poder criticarlo es más angosto. ¿Por qué? Porque no podemos criticar algo que todavía no hemos comprobado. El margen de crítica en cuanto a la descriptiva, a la correlacional o a la explicativa es mayor, ya que
hay sustento en esos tipos de investigaciones. Es por ello que es más alta la demanda, al contrario que nuestro alcance exploratorio. Seguidamente abordaremos el estudio de alcance descriptivo. Vamos a ver qué es lo que significa este tipo de alcance. La meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y sucesos. Esto es detallar cómo son y se manifiestan. Se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se somete a un análisis. Como bien su nombre lo dice, descriptivo, describir qué tipos de variables o qué elementos influyen en nuestra investigación y de esta manera especificar o declarar a grosso modo de qué forma pueden impactar en nuestra investigación, ya sea un gran impacto positivo o si hay cosas negativas que nosotros debemos de dejar de lado para que nuestra investigación sea efectiva. El gran valor de este tipo de alcance es que los estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. Esto es más efectivo, ¿por qué? Porque debido a que reúne a muchas características que pueden hacer de la investigación más productiva, es por ello que tienen un mayor margen de productividad o un mayor margen de mejora, ya que hay cosas o situaciones que son más difíciles o más fáciles de describir. Es por ello que este alcance es muy importante tomar en cuenta, y es por ello que la mayoría de las investigaciones inician con este tipo de alcance descriptivo, ya que todas las investigaciones se inicia con describir el fenómeno de estudio, describir qué variables van a influir en mi investigación y hacia dónde irá esa investigación, valga la redundancia. Los estudios del alcance correlacional tiene como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o contexto en particular. Asocia las variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Cuando hablamos de este tipo de alcance correlacional, significa que dos variables son individuales, pero una depende de la otra. ¿Cómo así decirlo? Digamos que analizamos la variable pobreza, pero también analizamos la variable riqueza. En cierta manera, en un país, hay más riqueza, la pobreza va a ir disminuyendo. Entonces esto tiene una relación correlacional, ya que hay dos variables que el aumento o la disminución va a influir en la otra variable sucesivamente. La utilidad de este tipo de alcance. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Es decir, intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos. Este tipo de variables a partir del valor que poseen en las variables relacionadas. Este es muy útil, ya que en cierto tramo de nuestra investigación vamos a tener que utilizar este tipo de metodología para poder analizar y para poder detectar posibles problemas o posibles factores que ayuden a nuestro trabajo, a nuestra investigación. Siguiendo con el estudio de alcance correlacional, nos dice que la correlación puede ser tanto positiva como negativa. Si no hay correlación entre las variables, indica que fluctúan sin seguir un patrón sistemático común.
Si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tiene bases para predecir con mayor o menor exactitud. O sea, entre mayor correlación hay más exactitud para poder predecir un fenómeno de estudio. Ahora observaremos el valor que tiene este tipo de investigación o este tipo de alcance. La investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o variables se relacionan aporta cierta información explicativa. O sea, no todo el alcance, ya sea su tipología, ya sea explicativa, correlacional, exploratoria, significa que todo va a ser igual. En ciertos casos, en dados lapsos, siempre tendrá un sentido de los cuatro tipos de alcances. Ahora miraremos el estudio de alcance explicativo. Estos están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o por qué se relacionan dos o más variables. Como su nombre le dice, explicativo, su intención es dar a conocer el porqué, el origen de tal fenómeno y por qué sucedió. Ese es el objetivo principal de este tipo de alcance, ya que su intención es responder esas preguntas que nosotros como investigadores nos planteamos al inicio de nuestra investigación. Las investigaciones explicativas son más estructuradas que los estudios con los demás alcances y de hecho explican los propósitos de estos: exploración, descripción y correlación o asociación, además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno que se hace en referencia. Esto se dice que es más estructurada, ya que sigue un patrón o un esquema más definido que los otros tipos de alcance. Una misma investigación puede incluir diferentes alcances, una pregunta que nos hicimos al inicio y ahora vamos a ver su respuesta. Dice que algunas veces una investigación puede caracterizarse como básicamente exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero no situarse únicamente como tal. Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva y después llegue a ser correlacional y aún explicativa. No hay que aferrarnos solo a un tipo de alcance, ya que puede ir variando según sea nuestra investigación o según sean nuestras fuentes de información que nos ayuden a poder estructurar nuestra investigación o dependiendo de los datos que nos arrojen nuestras muestras o ya sea nuestros análisis que se irán presentando con el paso de nuestro trabajo investigativo. Una pregunta de suma importancia que debemos tener presente es de qué manera una investigación se inicia o cómo se puede iniciar una investigación, ya sea exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Son dos los principales factores que influyen para que una investigación se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Uno de esos factores es el conocimiento actual del tema de investigación, de qué tan empapados o qué tanta información nosotros tenemos de determinado fenómeno y qué nos impulsa a poder investigarlo. Y también el otro factor es la perspectiva que el investigador pretenda dar a su estudio. O sea, toda investigación siempre tiene un toque de su investigador o siempre tiene una parte importante de su investigador. El conocimiento actual del tema de investigación. En primer término, la literatura puede revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestión o que no son aplicables al contexto, como es el caso del enfoque o el tipo de investigación exploratoria. En segundo término, si la literatura nos revela
guías aún no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con el problema de investigación. Un tercer término, la literatura nos puede revelar que hay piezas y trozos de teoría con apoyo empírico moderado. O sea, toda teoría, toda información siempre tuvo sus inicios empíricamente. No todo se fue dando así de la noche a la mañana y que todo está comprobado, ¿no? Sino que todo fue en crecimiento desde los inicios, desde el conocimiento común de las personas. Un cuarto término nos dice que la literatura puede revelar que hay una o varias teorías que se apliquen a nuestro problema de investigación. La perspectiva que se le otorga al estudio. Ahora vamos a ver el otro factor que responde a nuestro interrogante. Dice que el estudio se iniciaría como exploratorio en el supuesto de que no existan antecedentes sobre los motivos de este fenómeno. Hay algo muy importante aquí. Estos dos factores se han sacado más que todo, se propusieron tomando como base la investigación o el alcance exploratorio. En el primer factor miramos que se inicia desde cero. Y esto nos dice que la investigación o el tipo de investigación o alcance exploratorio lo podemos realizar cuando no hay ningún antecedente de cierto fenómeno de estudio. Y en este otro factor nos dice que el estudio se iniciaría como exploratorio en el supuesto de que no existan antecedentes sobre los motivos de este fenómeno. O sea que los dos factores, su gran influencia o están basados mayormente por la investigación exploratoria. ¿Cuál de los cuatro alcances es el mejor para un estudio? Una pregunta muy importante, y ahora vamos a ver cuál es su respuesta. Dice que la respuesta es muy simple: todos son importantes. Ningún tipo de investigación, ningún alcance de investigación es mejor que otro, ya que todos tienen una relación o todos se pueden relacionar entre sí. Los cuatro alcances del proceso de la investigación cuantitativa son igualmente válidos e importantes y han contribuido al alcance de las diferentes situaciones o diferentes ciclos de investigación. Todos son importantes, ya que como planteamos desde un inicio, una investigación puede empezar como descriptiva, pero con el paso de la investigación con el pasar el proceso, con el seguimiento que le estamos dando a nuestra investigación, puede ir modificándose. Nada es un sí rotundo, todo puede ser modificable en el transcurso de nuestra investigación, ya que se pueden presentar ideas nuevas que podemos adaptar a nuestro trabajo y que eso nos puede brindar o arrojar unos frutos de mayor impacto para nuestra investigación. Es por ello que no debemos aferrarnos a ningún tipo de alcance o ningún tipo de rasgo. No tenemos que sesgarnos, sino que debemos tener, como investigadores estamos llamados a ser abiertos para poder tomar en cuenta todos estos cuatro factores que nos ayudarán a marcar el rumbo correcto de nuestra investigación. Finalmente tenemos una reflexión. Dice que investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Esto nos dice Albert Saint-Georges. Esto ha sido mi aporte sobre la definición del alcance de la investigación. Espero sea de mucho provecho y muchas gracias por su atención.